Ojo con las intenciones del Centro Democrático y del uribismo, porque está en marcha un nuevo golpe de Estado para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro. Ante este tipo de circunstancias, el presidente no se guardó nada y también expresó lo que el pueblo quiere escuchar. Y nos vamos de una con lo que viene sucediendo, que es demasiado grave. ¿Por qué? Porque miren, ponencia de magistrado de la Corte Constitucional pide tumbar la reforma pensional de Gustavo Petro por vicios de trámite. Ojo, que esto busca dejar sin las bonificaciones que el presidente había aplicado para los viejos y las viejas en Colombia. Des en cuenta que estos politiqueros baratos del Centro Democrático solo gobiernan por sus intereses, por estos intereses, y no les interesa el pueblo colombiano. Y obviamente que salen estos politiqueros baratos a burlarse del pueblo colombiano sin ni siquiera sonrojarse. Entre esos, Paloma Valencia, Katy Jubinao y como siempre, el uribismo. Y decía esta señorita, soy Jerome, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia ante la Corte Constitucional en la que pide tumbar la reforma pensional. Se votará esta semana. El ahorro pensional y el futuro de vejez de mi generación se decidirá esta semana. Estamos en sus manos, no con mi ahorro. Decía el mismísimo José Manuel Restrepo Abonado, ese que fue ministro del uribismo. Cambio estableció que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, ya presentó ante sus colegas de la sala plena esta ponencia en el caso de la reforma pensional. Estos son los argumentos y decía este exministro duquista, ojalá se caiga enterita. Es una mala reforma que necesita de otra reforma pensional para resolver lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar. Además, el costo fiscal la hace inviable para el país. Katy Jubinao. Y así es como se dañan las oportunidades para cambiar las cosas en Colombia. Hacen todo a las patadas, desde la soberbia y desde el sectarismo. Una reforma que podía hacer el sistema pensional más justo terminó en una guachada impresentable de fondo y forma. Se les dijo. Des en cuenta que las poquitas cosas que se han podido tramitar por parte del gobierno nacional, llega el uribismo como siempre a pisotear, a dañar, a que Petro no trabaje por el pueblo colombiano. ¿Y qué es lo que se viene? Se viene lo siguiente en cuanto a la reforma pensional, señores. ¿Por qué? Miren esta importantísima noticia que vamos a ver. Cambio estableció que el magistrado de la Corte Constitucional Enrique Ibáñez Najar ya presentó ante sus colegas de la sala plena esta ponencia en el caso de la reforma pensional. Estos son sus argumentos. El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar ya presentó ante sus colegas de la sala plena su proyecto de fallo en el caso de la reforma pensional, la última gran reforma social del gobierno de Gustavo Petro que se logró aprobar en el Congreso de la República en medio de una polémica por un posible vicio de forma. La reforma incluye medidas para proteger a los adultos mayores, apenas en situación de vulnerabilidad y a quienes a pesar de cotizar por años no pudieran llegar a una pensión, entre otros, implica que cuando empieza a regir, cientos de colombianos que reciban más de 2.3 salarios mínimos aportarán tanto a Colpensiones como a un fondo privado. La reforma arranca en junio y por eso la decisión de la Corte, pronta y oportuna, es clave. Quieren tumbar antes que sea ley de la nación. Cambio pudo establecer que la ponencia se radicó el viernes 14 de febrero con medidas extremas de seguridad para evitar filtraciones. El documento dice, en palabras sencillas, que la reforma es inconstitucional tanto por vicios de forma como de fondo. Fuentes consultadas por Cambio indicaron que la ponencia pide declarar la
inexequibilidad de la norma, asegurando que existió un vicio de forma que afecta la integridad del articulado. ¿Por qué? La Cámara de Representantes en cuanto a debate no hizo una deliberación a fondo, sino que aprobó a pupitrazo sin mayor discusión el texto que había aprobado el Senado. Dese en cuenta que están buscando las jugadas a como sea, a como dé lugar, para que los viejos y las viejas en el país no reciban la ayuda y muchos colombianos no se pueden pensionar. Como se recordará, el 14 de junio del 24 a las 5:21 de la tarde, el secretario de la Cámara de Representantes leyó una proposición firmada por varios congresistas para que se aprobara en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Senado, bajo la excusa de que este asunto se había debatido y que el contenido de lo aprobado estaba en la Gaceta 497 del Congreso. Aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado de la República, debidamente publicado en la Gaceta del Congreso 497 del 24. Decía la proposición, que fue aprobada con 86 votos a favor y 32 en contra. Des en cuenta. Desde ese mismo momento, congresistas de todos los sectores políticos advirtieron del posible vicio de forma, en tanto a que esa proposición implicó elusión del debate. Y estos políticos son el uribismo. La demanda que estudia la Corte en esta oportunidad, presentada por Paloma Valencia, también señala que lo que se hizo terminó sacrificando el modelo bicameral y que se impidió la deliberación de al menos 500 proposiciones presentadas en la Cámara sobre el texto del Senado. Este argumento es apoyado por la Procuraduría y muchos expertos, mientras que otros estiman que el vicio de forma sí se presentó, pero se puede corregir. Es decir, que la Corte puede devolver el texto a la Cámara para que se rehaga el cuarto debate y cuando la ley esté aprobada, ahí sí se haga el estudio por parte del alto tribunal. La ponencia acoge los argumentos de Valencia sobre la falta de debate en el Congreso y señala que hubo violación al principio de consecutividad. También apunta a que es inconstitucional un artículo de la reforma que crea un régimen pensional especial para los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinas. Des en cuenta que la Corte está tomando todas las medidas que pidió la mismísima Paloma Valencia, haciéndole caso al uribismo y a esta gente del Centro Democrático que no quiere para nada trabajar en pro del pueblo colombiano. En este punto, Valencia argumentó en su demanda que esto es contrario a la Constitución, porque el artículo 48 de la Carta Política prohibió esa posibilidad de manera expresa y señala que sería contrario a la Constitución y que se graben las pensiones con el impuesto de renta cuando superan los 1000 UBT anuales. ¿Qué es lo que sigue? Tras negar la recusación de Valencia, interpuso contra el magistrado Vladimir Fernández la Sala Plena. Deberá definir primero el impedimento que presentó la magistrada Diana Fajardo bajo la causal de tener interés en la decisión, dado que actualmente adelantó demanda para el traslado de régimen pensional y podría optar por el traslado que regula la ley bajo escrutinio. En efecto, como quiera que los vicios de trámites alegados por los actores podrían afectar la constitucionalidad de los artículos 75 y 76 sobre el régimen de transición y la facultad de traslado entre los regímenes pensionales de la Ley 100 del 93, por lo cual podría surgir un interés en la decisión por cuanto estas últimas normas inciden en las posibilidades de hacer parte del régimen de transición y de solicitar traslado del RAIS al RPM, dice el impedimento. En principio, la Sala Plena tiene hasta el 28 de mayo para emitir sentencia. Este plazo se puede extender si la sala decide hacer una audiencia pública o si se presenta hechos como recusaciones o nuevas peticiones. Des en cuenta que la principal opción, la principal persona que está detrás de esto, es la mismísima Paloma Valencia.
y empezamos nuevamente a clarificar este tema de un durísimo golpe hacia el presidente de la República, Gustavo Petro, por parte del uribismo. Petro igualmente no se escondía ante absolutamente nada y esto respondía. El presidente, en este caso Gustavo Petro, acusó al Congreso de bloquear sus reformas en salud, pensión y trabajo. El jefe de Estado señaló que el neoliberalismo fracasó y que los empresarios más ricos del país, beneficiados por el modelo actual, se oponen a los cambios que de verdad necesita Colombia. El presidente Gustavo Petro acusó al Congreso de bloquear sus reformas en salud, pensión y trabajo. El jefe de Estado señaló que el neoliberalismo fracasó y que los empresarios más ricos del país, beneficiados por el modelo actual, se oponen a los cambios. El debate sobre las reformas sociales en Colombia ha evidenciado una profunda tensión entre el gobierno y el Congreso. Mientras la administración del presidente Petro insiste en la necesidad de transformar sectores clave como la salud, las pensiones y el trabajo, las mayorías legislativas han mostrado resistencia, generando un escenario de confrontación política que pone en juego el futuro de estos cambios. El presidente Petro aseguró que el modelo económico vigente ha profundizado la desigualdad y que es necesario regular el mercado a favor de la vida y el bienestar social. En este sentido, las reformas propuestas buscan corregir las falencias de un sistema que por décadas ha beneficiado a unos pocos en detrimento de la mayoría. Lo que propone el gobierno es muy necesario para el mejoramiento de la sociedad y el buen vivir de los colombianos. Así no le guste a los hombres más ricos de Colombia. Además, explicó que el Congreso, elegido en su mayoría por la clase política tradicional, se ha convertido en un obstáculo para la aprobación de estas reformas. Aunque el gobierno ha intentado avanzar mediante el diálogo y la concertación, la falta de consenso ha llevado a una constante fricción entre ambas ramas del poder. Las sesiones extraordinarias fueron citadas para ello. No avanzaron mucho en las reformas, demostrando que el Congreso no quiere aprobarlas. El gobierno ahora focaliza su empeño en el doble propósito, que es consolidar su equipo ministerial para garantizar la ejecución de su programa y al mismo tiempo fortalecer el respaldo popular que permite impulsar los cambios propuestos. La movilización ciudadana se perfila como un elemento clave en este proceso. Nos dimos cuenta de cada una de las jugadas que utilizan el uribismo para atacar al presidente de la República, Gustavo Petro. Incluso se prestan para las mentiras, para la desinformación, y obviamente que Petro sale también al ruedo porque durante el fin de semana las fake news del uribismo y su estrategia salieron que Petro estaba internado en UCI por una sobredosis de leche en polvo. Y como siempre, Petro sale a responder, porque es que esta gente no tiene escrúpulos para desinformar al país. Y miren, recibimos un ataque de fake news de la extrema derecha que tuvieron como blanco, como la extrema derecha viene haciéndolo, rompiendo por completo la legalidad del país y los derechos de los menores de edad a mi propia hija Antonella. ¿A quién se le ocurre declarar hasta muerto al presidente porque infundan mentiras criminalmente a la opinión pública? Pareciera que se otorga derecho de atacar criminalmente al presidente y a su hija menor de edad sin importar las leyes existentes. Si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, como bien sabe la clínica, indudablemente hay movimiento de escoltas y carros, tanto los que cuidan a mi hija como a mí. Si mi hija tuvo que hospitalizarse por recomendación médica por una virosis, no significa más que tuvo un virus y que su papá tiene derecho, después de venir de los países arábicos, de visitarla. ¿De dónde sale entonces que estaba en una UCI por sobredosis y que había muerto? No sé si con personas al interior de la Fundación Santa Fe, que ya me ha pasado por sectarismo de personas allí o de cualquier paisano por ahí, se construye por la extrema derecha una campaña criminal de desinformación. Le solicito a la fundación que en nombre de mi hija entreguen públicamente la información que ahora necesita la opinión pública. Porque como nos dimos cuenta que se juegan incluso con los propios intereses y actuaciones familiares que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, y ni siquiera se sonrojan
para mentirle al pueblo colombiano. Ni siquiera se sonrojan para tratar de acabar al presidente Gustavo Petro. Es que eso es lo mínimo, imagínense. ¿Qué putas les va a interesar el pueblo colombiano? Si lo único para lo que ellos están son para sus propios intereses, recuperar su platica invertida en campaña ya que Petro no les dio nada y volverse cada vez millonarios. Solo el bolsillo de ellos y nada el del pueblo colombiano. Como se los dije en un anterior capítulo, el mayor problema de nosotros es ser y nacer pobres. Desde aquí, del Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.